Hola Joaquín, me pedís un audio con mi opinión sobre la guerra europea. Ya te la he dado e insisto con lo mismo. Lo que está sucediendo ahora es ratificar lo que vengo hablando 3 años en absoluta soledad. Es la caída de un castillo de fantasías. Ucrania y la OTAN, tal como están, perdieron la guerra con Rusia. Bienvenidos a Guerra en Todos Lados, un programa de Under Periodismo. Mi nombre es Joaquín Sánchez Mariño y en este video vamos a tratar de entender qué puede ser del destino de Ucrania y de Volodymyr Zelensky. Este video se llama Ucrania se queda sola y no me da ningún placer poner ese título, pero me parece que es bastante representativo de lo que está pasando en el mundo en este momento. Este video va a ser distinto a los anteriores. Voy a tratar de exponer acá una serie de ideas sobre lo que está pasando, sobre lo que creo que está pasando en Ucrania, mientras que se cumplen 3 años de guerra y se empieza a hablar del fin del conflicto, de la posible llegada de la paz. Cómo opera el factor Trump, este cambio de política de Trump de dejar de mostrarse como un aliado innegociable de Ucrania y ponerse de golpe a conversar con Putin para ser de golpe un aliado, un socio de Rusia. La semana pasada, Donald Trump acusó a Volodymyr Zelensky de ser un dictador. Puso un tuit en el que dijo que esta guerra, de algún modo lo acusó a Zelensky de empezar esta guerra. Dijo que es un dictador porque está en el poder sin la decisión popular y que está haciendo que la guerra siga más de lo que debe. Básicamente lo culpó de la guerra. ¿Por qué dice Trump que Zelensky es un dictador? Una acusación que luego replicó Elon Musk. Elon Musk, el hombre más rico del mundo, el funcionario de estrella del gobierno de Donald Trump, luego de las declaraciones del presidente de Estados Unidos, salió a tuitear Musk diciendo que Zelensky estaba ahí de manera arbitraria, que no era un presidente legítimo y demás acusaciones. ¿Por qué dicen esto? Bueno, primero obviamente para menoscabar la imagen de Zelensky y empezar a tratar de llevar a la opinión pública hacia lo que ellos quieren lograr. Pero el argumento básico es que Zelensky está en el poder más tiempo de lo que indicaba su mandato. En Ucrania debieron haber elecciones presidenciales en el 2024 y sin embargo se pospusieron porque en estado de guerra, alegan desde el gobierno de Ucrania, no se podían celebrar elecciones de manera verdaderamente representativas. ¿Por qué? Porque hay cientos de miles de soldados en el frente y por un lado, ¿qué se hace? No se puede, se dice salgan del combate, vengan a votar y después vuelvan, pongan en pausa la guerra. Eso es imposible. ¿Cuál es la otra opción? Hacer que voten en las trincheras también parece un absurdo, un sinsentido. Y la otra opción era desconocer, digamos, desoír esos votos, ignorarlos, permitir una elección sin que esos cientos de miles de personas voten, lo cual me parece en un país que se está jugando la vida y que uno de los temas principales a discutir en un gobierno es guerra sí o guerra no, me parece absurdo que los soldados que están peleando esa guerra no vayan a votar. Esos son los argumentos que suenan bien lógicos que da el gobierno de Ucrania por el cual no se celebraron elecciones. Zelensky se hizo muy famoso en el mundo cuando se plantó ante Putin. Ahora tiene un nuevo enemigo que es Trump. Pareciera que es difícil, ¿no?, tener a Trump y a Putin de enemigos íntimos. Decía entonces que el cambio de política de Estados Unidos obviamente trastocó absolutamente el panorama de lo que podemos esperar para Ucrania. Primero porque iniciaron conversaciones, negociaciones de paz en Arabia Saudita, a la que no invitaron ni a Ucrania ni a la Unión Europea. Se juntaron Estados Unidos y Rusia, Marco Rubio por un lado y Lavrov por el otro, por el lado de Rusia, y dos comitivas muy dispares, porque del lado de Estados Unidos la comitiva era conformada principalmente por exmilitares y por Marco Rubio, y del lado de Rusia por diplomáticos de muchísimos años de carrera, por lo cual la experiencia diplomática era muy dispar. Eso fue una gran crítica que se le hizo a Trump en su momento, pero bueno, lo que estaba mostrando era que él podía hablar con Rusia. De hecho, volvió a establecer relaciones con Rusia y Estados Unidos después de mucho tiempo. Luego estuvo la llamada telefónica de Trump con Putin, el anuncio de que va a haber una audiencia personal de Putin con Trump, en algún momento se van a encontrar. Después Trump viajó a Europa, se reunió con algunos líderes de Europa, estuvo por ejemplo con Macron y le preguntaron, entre otras cosas, si Putin estaba dispuesto a que hubiera
tropas de paz de ejércitos europeos en terreno en Ucrania para asegurar la paz en el territorio. Trump dijo que específicamente le preguntó eso a Putin, si él estaba dispuesto a aceptar que hubiera peacekeepers, o sea, tropas de paz en Ucrania, y que Putin dijo que sí, que está de acuerdo. Según Trump, Putin no quiere más guerra, entonces no tendría por qué estar en desacuerdo con eso. Bueno, evidentemente lo más novedoso acá es que hay un canal directo de comunicación entre Trump y Putin, del que quedó completamente marginado Zelensky. Y al margen de Donald Trump, Estados Unidos y el hecho de que hayan dejado fuera a Ucrania de las negociaciones, ¿por qué digo que Ucrania / Zelensky se queda solo? Bueno, la Unión Europea está tratando de contener, ¿no?, este desmadre que generó el cambio de política de Trump. Pero en estos días pasó algo que demuestra que Ucrania se está quedando cada vez más sola. En el día del aniversario número 3 de la guerra, 24 de febrero de 2025, Ucrania presentó frente a la Asamblea General de las Naciones Unidas una resolución para que votara la Asamblea en la que pedía que Rusia retirara de Ucrania todas sus tropas sin condición alguna. Básicamente pedía que cesara la invasión, que se fuera de su territorio. La votación en Naciones Unidas ganó, fue aprobada con 93 votos a favor. Sin embargo, hubo una serie de votos en contra que sorprendieron. Primero, obviamente, votó en contra Rusia, no era de esperar otra cosa, pero junto a Rusia votó en contra también Nicaragua, Israel y Estados Unidos, además de algunos otros países. Pero esto es una primera sorpresa fuerte. Estados Unidos votando junto a Nicaragua y junto a Rusia, además de Israel también sumado a ese pool de aliados. Y en el medio hubo otro grupo que también sorprendió, que es el grupo de los que se abstuvieron. Argentina, vergonzosamente, fue uno de los que votó abstenerse. No quiso votar ni sí ni no. Una manera tibia de comenzar una tradición que ya venía siendo cantada. ¿Por qué digo tradición? Porque Milei había hecho una gran alianza con Volodymyr Zelensky, probablemente por conveniencia publicitaria, ¿no?, porque mutuamente se hacían bien mostrándose juntos, se conformaron como una gran alianza. Recordemos que Zelensky, el primer viaje que hace a América Latina, lo hace a la Argentina, justamente a la asunción de Javier Milei. Cuando vino en ese día también dio una entrevista a algunos periodistas, entre los cuales estuve, y fue mi segunda entrevista que le hice a Zelensky. Increíble, pero entrevisté 2 veces al presidente de Ucrania. Pero bueno, en ese evento fue muy claro que se sellaba una cercanía entre Zelensky y Milei. Se daban abrazos. Después Milei fue a un encuentro en Suiza, a un summit, a un congreso organizado por Zelensky para buscar la paz, y también le mostró su apoyo nuevamente. Varias veces se lo encontró, se dieron grandes abrazos, regalos y promesas de apoyo incondicional. Sin embargo, ahora, cuando Ucrania presenta una moción, luego de lo que dijo Trump, Milei, dado que es un aliado, su único aliado indiscutible es Estados Unidos, Donald Trump, no quiso votar junto a Ucrania, no quiso apoyar a Zelensky, no se animó tampoco a ser tan descarado a votar en contra, y Argentina se abstuvo. Junto a Argentina estuvo también, por ejemplo, Cuba, Brasil, países que se abstuvieron de votar. Básicamente lo que se está votando es pedir que cese la invasión, que se vayan las tropas de Ucrania. Una cosa que era muy fácil de votar, sí. ¿Estás a favor de que retiren las tropas extranjeras de un país que no le corresponde? Sí. ¿Estás a favor de que termine la invasión? Sí. ¿Estás a favor de que termine una avanzada imperialista? Sí. ¿Estás a favor? Era muy fácil votar sí. ¿Quién puede estar en contra de que las tropas de un país no se vayan de un país que no le corresponde? Bueno, sin embargo, Argentina se abstuvo. Y eso es otra señal de que Ucrania empieza a quedarse sola. No porque sea muy relevante la Argentina, sino porque parecía ser un socio nuevo y muy fuerte que ya vimos empezó a darse vuelta. La tradición tenue de la Argentina, creo yo, puede derivar en una tradición de muchos otros. Al punto tal de quién sabe quién seguirá apoyando a Ucrania.
Como dije, este es un video un poco distinto a los otros porque quería sobre todo reflexionar sobre algunas cosas en base a lo que leo, a lo que me dicen mis entrevistados, mis fuentes, pero no es una entrevista clásica, es yo tratando de articular algunas ideas, algunos argumentos. Así que les pido que, si pueden, me compartan en los comentarios su opinión, si les gusta este tipo de videos en los que hablo más o si prefieren videos de entrevistas directamente con los especialistas. Esto se llama Under Periodismo, es un canal de periodismo independiente. Les pido también que se suscriban al canal, en algún lado acá abajo está suscribirse, le pueden dar clic a la campanita que también hace que se enteren cada vez que publico un video. Y ahora sí, seguimos con el análisis. El otro factor importante para entender por qué Ucrania se queda sola es el económico. El dinero, lo que va a costar reconstruir Ucrania, se estima que va a estar cerca de los 500.000 millones de dólares. Ucrania está pidiendo un resarcimiento a Rusia por ese dinero. No parece posible que Rusia desenvuelva esa cantidad de plata ni que se haga cargo del reclamo de Ucrania. Pero además, al margen del reclamo de quién paga los platos rotos, está quién pone la plata si la guerra continúa para que Ucrania siga manteniendo esa guerra. ¿Quién paga el armamento? ¿Quién paga las ayudas económicas que hasta ahora daba Estados Unidos junto con la Unión Europea y otros países, pero que ya Donald Trump no va a dar más? Obviamente pareciera que Ucrania, sin el respaldo armamentístico de Estados Unidos, está obligado a negociar, y eso es lo que está sucediendo en este momento. Por otro lado, hay un fondo de cerca de 200.000 millones de dólares que tiene incautado la Unión Europea de fondos rusos, ¿no? Fondos que fueron incautados, congelados y demás, que tiene bajo resguardo la Unión Europea, y que en principio estaba pensando la Unión Europea si girarle ese dinero a Ucrania para compensar la ausencia de dinero norteamericana. Ya empezaron a correr voces que dicen que Putin estaría dispuesto incluso a ceder ese dinero, que no le devuelvan ese dinero y que se le entregue a Ucrania para la reconstrucción a cambio de este acuerdo de paz. Ahora, ¿qué es este acuerdo de paz? ¿Qué incluye? Bueno, por un lado, probablemente Ucrania, según los deseos de Putin, tendría que perder todo el territorio que ganó militarmente Rusia. Por un lado, lo que ganó en el 2014. En 2014 Rusia invade Crimea y se queda con la península de Crimea. Eso tendrían que darlo por perdido. Eso se creía ya que no se iba a recuperar. Era muy difícil que Ucrania recuperara Crimea. Eso desde ya, en el acuerdo de paz, sería parte de Rusia. Por otro lado está el resto del territorio que conquistó militarmente Rusia, que asciende a cerca del 20% de todo el territorio ucraniano. Si ese 20% queda como está, pasaría a ser parte de Rusia o controlado por Rusia, o Rusia no se sabe si impondría nuevos gobiernos, inventaría países en el Donbass. Bueno, eso está por verse, pero en principio Rusia quiere quedarse con esos territorios conquistados. Otro de los pedidos de Vladimir Putin es justamente la salida de Volodymyr Zelensky de la presidencia. Putin odia a Zelensky, considera que es el enemigo que tiene dentro de Ucrania para que Ucrania sea un país de su influencia. Entonces lo que quiere es que Zelensky se vaya de la presidencia de Ucrania. Putin además lo llama usurpador por esto que decíamos de las elecciones. A propósito de esto, Zelensky ya dijo que él está dispuesto a dejar la presidencia de Ucrania si con eso se logra la paz, a cambio de que Ucrania entre en la OTAN. Una especie de sacrificio, él sería el que se sacrifica para que Ucrania entre en la OTAN. No parece probable, no parece posible que Ucrania sea parte de la OTAN. Trump ya dio a entender que tienen que olvidarse de ese requisito y no pareciera ser algo que vaya a ceder Rusia, dado que todo el conflicto, gran parte del conflicto, comienza justamente por la cercanía de la OTAN hacia las fronteras rusas. Por lo cual, Ucrania dentro de la OTAN, olvídense, también está fuera de la escena. Otra de las cosas que le piden a Ucrania es lo que pide Estados Unidos, que quiere hacerse cargo de muchas de las riquezas naturales de Ucrania, una especie de resarcimiento por toda la ayuda económica que le dio durante este tiempo el gobierno de Biden a Ucrania. Bueno, Trump se lo quiere cobrar en metales preciosos y en distintos recursos naturales. Al mismo tiempo, pareciera que está negociando con Rusia, Trump, para también tener una tajada de muchos de los recursos naturales de Rusia, petróleo, gas. Ese pareciera ser el plan de negocios de Trump, ¿no? Quedarse con recursos de los dos países, dejar que Ucrania sea
de la órbita de influencia de Rusia, pero quedarse con una tajada de ambos, acercarse a Rusia, de algún modo menoscabar la cercanía de Rusia con China y empezar a tener una especie de órbita de influencia económica muy directa. ¿Esto qué significa? Que Ucrania tiene que aceptar todo tipo de condición y perder a cambio de terminar la guerra. No es poco en un país que tiene ya varias generaciones atravesadas por una guerra. Al día de hoy no se sabe el número exacto de civiles, pero muchos especulan con que llega a los 100.000 civiles muertos en el conflicto entre Ucrania y Rusia. Se sabe que el número de tropas que a ambos países lo esconde va a ser espeluznante. Yo creo que va a ser por mucho mayor a 500.000 muertos en ambos bandos. Cuando se sepa la cantidad de muertos, de soldados muertos que hubo en la guerra, ninguno de los dos lo comunica, y recordemos que se habla de bajas, es decir, gente que ya no está en condiciones de estar en la guerra. Hubo una investigación, lo hablaba con Nacho Montes de Oca en otra entrevista que hice, que ya les voy a compartir, que arroja que Rusia entregó 800.000 pensiones por baja. ¿Esto qué significa? O bien entregó 800.000 a soldados que ya no pueden pertenecer, que ya no pueden hacer la guerra, o a familiares de soldados muertos. Pero sabemos que al menos hay 800.000 bajas en el ejército ruso. Otras tantas las hay en el ejército ucraniano, pero son números que, insisto, no están todavía por conocer porque ambos ejércitos, ambos países lo guardan. Pero ese es principalmente la ventaja de Ucrania, ¿no? Dejar de perder a su población, dejar de perder a sus jóvenes, dejar de perder a sus hombres, que están muriendo de manera terrible en el frente de batalla. Yo estuve, como contaba al principio del video, 4 veces en Ucrania, muchas veces estuve en el frente, estuve en las trincheras, estuve en los puestos de artillería, estuve con soldados, estuve con francotiradores, aprendí un poco en primera mano lo que es la guerra, en otro video lo voy a contar, pero no es algo que un país quiera ni pueda sostener mucho tiempo. Ucrania ya lo viene sosteniendo 3 años. La primera voz que tengo para traerles es la de Guillermo Laferrière. Guillermo ya fue entrevistado en este canal, es un experto analista militar, es un militar retirado que se dedica desde que es adolescente a estudiar la historia de la guerra, y de las relaciones internacionales. Después hizo la carrera militar y después, ya retirado, se dedica a hacer análisis estratégico militar y es muy activo. Lo pueden seguir en Twitter, en X, que hace unos análisis muy interesantes, y es lo que se llama un realista, un ultra realista, diría, ¿no? Tan realista que algunos lo acusan de cínico, porque habla sin ningún tipo de tapujo, dice lo que piensa, y él es uno de los primeros a los que le pedí opinión, y esto me contestó. Les comparto el audio, súper interesante y crudo. Hola Joaquín, me pedís un audio con mi opinión sobre la guerra europea. Ya te la he dado e insisto con lo mismo. Lo que está sucediendo ahora es ratificar lo que vengo hablando 3 años en absoluta soledad frente a la mayoría de los medios en Argentina. Doy fe. Guillermo, en su cuenta de Twitter, tuitea hace mucho, desde que empezó la guerra, y él siempre dijo que esta guerra era inganable para Ucrania, incluso en los momentos de mayor entusiasmo de quienes estábamos sorprendidos por la fortaleza de Ucrania, y que hubo un momento en que se pensaba que Ucrania podía ganar la guerra. Guillermo siempre sostuvo que esta guerra estaba ganada desde ya para Rusia. Sigamos escuchando. Ucrania y la OTAN, tal como están, perdieron la guerra con Rusia. Si Ucrania no hubiera perdido la guerra con Rusia, no habría esta situación de los acuerdos que empiezan a tratar de generarse con la agenda que se hizo en Arabia Saudita entre Rusia y Estados Unidos. Eso es lo que pasa. Hago un pequeño resumen. Como contaba, la semana pasada Rusia y Estados Unidos comenzaron negociaciones en Arabia Saudita, donde no estaba ni la Unión Europea ni Ucrania. Guillermo dice, esos acuerdos, esas negociaciones comenzaron porque Rusia ya ganó la guerra. Por eso se da ese tipo de negociación donde dejan afuera a 2 protagonistas. ¿Por qué protagonistas? La Unión Europea porque la guerra sucede en Europa, y Ucrania porque obviamente es la víctima de la agresión rusa. Lo que sucede nuevamente es que un gobierno norteamericano ha regresado al realismo, cosa que el gobierno de Biden no tenía, y además sin hablar de los negocios de la familia Biden con el tema del gas y la venta a Ucrania. Pequeño apartado. ¿Qué significa que el gobierno de Estados Unidos haya vuelto al realismo? Me baso en la realidad
no en los grandes valores, no en lo que debiera ser, sino en la realidad. Entonces, en la realidad, Rusia es inmensamente más fuerte que Ucrania. Entonces, vamos a terminar esta guerra porque el realismo indica que Ucrania siga sosteniendo es medio un absurdo, un sueño de idealistas, no de realistas. Entonces, por eso dice Guillermo que Estados Unidos vuelve al realismo. Lo que está sucediendo, Joaquín, es la caída de un castillo de fantasías. Un castillo de fantasías hecho sobre la base de mentirle a la gente, en lo cual se sumaron la mayoría de los medios, a decirle a la gente que una gran potencia como Rusia iba a aceptar en su frontera que un estado como Ucrania, que es una inmensa llanura, pues estuviera del lado de la OTAN. Nunca iba a suceder. Y entonces los medios y mucha gente y los políticos dijeron que esto era como el 38 en Múnich. No, esto era como el 62 en Cuba. En la Ucrania que vimos hoy, que fue invadida, claro, por los rusos, esa Ucrania es para los rusos lo que la Cuba con misiles soviéticos era para Kennedy. Pero es interesante lo que plantea Guillermo. Él dice, Ucrania... Vale aclarar que él no hace valoraciones personales, no es lo que él desea o lo que él quiere, sino lo que él ve. Y él lo que dice es, Ucrania es para Rusia lo que Cuba era para Estados Unidos. Cuando en el 62 la Unión Soviética le da misiles a Cuba y Estados Unidos de repente tiene en su jardín trasero, en una isla muy cerquita, un montón de misiles amenazantes soviéticos, Kennedy que dice, bueno, terminemos con esto. Y estaba dispuesto a invadir Cuba. Bueno, acá él hace un paralelismo, dice... Para Rusia, Ucrania era tan peligroso como lo era Cuba. Para Rusia, si Ucrania se unía a la OTAN o seguía acercándose a la OTAN, era una amenaza realmente creíble. Entonces, así como Kennedy estuvo dispuesto, Putin fue más allá y directamente invadió. Insisto, no es valorativo, es descriptivo. Entonces está diciendo que había un punto en el motivo por el cual Putin invade Ucrania. El realismo te indica que las grandes potencias son celosas de lo que pasa en su frontera. Y para cerrar, ¿por qué lo hace esto tan rápido Trump? Para cerrar, pero queda todavía 1 minuto y pico de audio. Porque necesita, y algo que también te dije, iniciar el proceso de tratar, yo creo que llega tarde, de separar a Rusia de China. Porque con Rusia y China unida no puede competir. Militarmente no lo puede. Esto no es la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, previo a las armas atómicas. Bueno, acá es una de las principales teorías de por qué Trump se acerca a Putin. Dicen muchos, lo que está tratando de hacer Trump es separar a Putin de China para menoscabar el poder chino en esta nueva pelea que hay por el control del mundo. Él dice, se acerca a Putin, entonces de este modo recupera un poco de poder en el tablero y hace este siguiente análisis. Estados Unidos, total tranquilidad, que supone de separar a Rusia de China, porque con Rusia y China unida no puede competir. Militarmente no lo puede. Esto no es la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, previo a las armas atómicas, Estados Unidos podía combatir en el norte de África y en Europa y al mismo tiempo hacerlo en el Pacífico, sabiendo con total tranquilidad que su territorio continental estaba inmune a la acción de Alemania, Italia y Japón por el otro lado. Sabía Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial que nadie podía atacar Estados Unidos, no había potencia armamentística para hacerlo, no existía la bomba nuclear. Hoy eso cambió. Si Estados Unidos va a la guerra contra China solamente o contra Rusia solamente, sabe que puede destruir a Rusia y que sabe que en esa acción va a ser destruido por Rusia. ¿Te imaginas lo que le pasa? Esa es la famosa mutua destrucción asegurada. Vos tenés armamento nuclear, podés destruir a tu enemigo, pero tu enemigo también te puede destruir a vos. Están los dos destruidos. A Estados Unidos, si en vez de combatir contra uno solo, tiene que combatir contra los dos. Eso es lo que pasa. Insisto con algo, en Argentina hay una enorme ignorancia de todos estos temas. Se opina de estas cosas como quien opina de un partido de Boca River en un bar, sin ningún tipo de fundamento, sin ninguna aproximación teórica, sin ningún conocimiento militar, sin ningún conocimiento geopolítico ni de estrategia.
Y la única respuesta que tiene ante esos hechos el argentino promedio es decirte que sos prorruso. ¿Qué querés que te diga? Es un problema de enfermedad mental argentina. Bueno, al final es un paréntesis, porque mucha gente lo acusa a él en Twitter de ser prorruso porque dice y dijo siempre que esta guerra siempre le iba a ganar Rusia. Obviamente desde el deseo mucha gente puede desear lo contrario, me incluyo, pero bueno, él hace un análisis muy, como dije, realista. Tristemente para mí, a 3 años de la guerra de Ucrania, un país al que quiero mucho porque viví cosas muy fuertes, pero eso no tiene nada que ver con este análisis, tristemente este aniversario no se está acercando a noticias de un fin de la guerra justa o una cercanía de una paz justa, como se dice. No sé qué es una paz justa en este contexto, pero bueno, no pareciera ser eso lo que está llegando, sino más bien una paz bruta, una paz hecha a la fuerza, una paz en la que los dos matones del barrio se juntaron y dijeron, bueno, basta, hasta acá llegamos. Y probablemente Ucrania no tenga más que acatar y bancarse que estas son las condiciones del mundo, que así está el paño ahora y tenga que ceder en gran parte de las condiciones que le pidan. Creo yo, estamos en los últimos meses de Zelensky al poder en Ucrania, estamos probablemente, por suerte, en las puertas de un cese al fuego, ojalá, pero el mundo, no sé si será un lugar mejor una vez que termine o que se detenga o que se pause esta guerra. ¿En qué condiciones va a quedar la zona? Bueno, va a haber tropas de paz, probablemente. Va a dejar de morir gente en las fronteras, en las trincheras, perdón, probablemente. Va a poder volver la gente de Ucrania a tener una vida sin pensar quién muere en el frente, qué primo, hermano, novia o amigo murió el día anterior en el frente. Bueno, probablemente todas esas son cosas para celebrar, cosas que el mundo debería celebrar. Sin embargo, aún así, yo no sé si al término de estas negociaciones el mundo va a ser un lugar un poco mejor. Por ahí va a ser un lugar menos sangriento, pero tal vez ese lugar menos sangriento sea un lugar un poco más de mierda. Seguimos.